Bueno, hermanos, esta es la clase número 4 del libro de Filipenses, ¿cierto? Hoy seguiremos con el capítulo 1. La semana pasada quedamos en el versículo 11 y hoy veremos la sección entre el 12 al 18. En este pasaje, amado hermano, que veremos hoy, vemos, ¿cierto? O evidencia la madurez espiritual de Pablo. Pablo era muy maduro espiritualmente, pese a las circunstancias difíciles que a él le tocó vivir, ¿cierto? En todo su ministerio, de cosas desagradables, dolorosas e incluso, amado hermano, amenazantes. Pero nada podía robarle el gozo al apóstol Pablo. Él siempre tenía una vida llena de gozo, sino más bien que todas estas cosas, estas aflicciones, estas penalidades, como él dice en algunas de sus cartas, hacían aumentar aún más su gozo, el gozo que tenía el apóstol. Bien sabemos, ¿cierto?, que el gozo constituye también un don de Dios para cada creyente. Sabemos que fruto del Espíritu también, según Gálatas capítulo 5, ¿cierto? El gozo no es, pero sí el gozo no es siempre constante, por decir algo, y pleno. Y aunque en algunas ocasiones, como dije, no es constante o completo, jamás debe perderlo el cristiano. Van a haber circunstancias donde tal vez nuestro gozo, amado hermano, tienda a decaer, pero nunca se debe perder. La única razón cierta para que un creyente a lo mejor pierda el gozo es el pecado continuo, por ejemplo, sin arrepentirse. Es una manera de poder perder el gozo completamente, vivir una vida de pecado sin arrepentimiento y sin alejamiento también de este pecado. Que a la verdad, ¿cierto?, el pecado lo que hace es dañar la comunión con Dios, nuestra relación con Dios, ¿cierto? Y entonces al dañar esa comunión se pierde el gozo, porque el Señor, ¿cierto?, es la fuente de todo gozo. Él es la fuente del gozo del cristiano. También las actitudes pecaminosas, como estar, por ejemplo, siempre descontento, la amargura, ¿cierto?, o el enfado o el enojo continuo, la duda, el miedo, los temores también, a lo mejor el ser demasiado negativo en todo, también echan a perder o estorban, ¿cierto?, el gozo en nuestra vida, y poco a poco se puede ir apagando. Entonces la única manera de recuperar el gozo perdido es arrepentirse, ¿cierto?, y volver, obvio, a la debida oración, constante en oración, ¿cierto?, y a la obediencia también a Dios por medio de la palabra. Hermanos, todos, sin excepción, amado hermano, somos pecadores. Todos, sin excepción, somos pecadores, y no hay nadie, amado hermano, a lo mejor que sea más pecador que otro ante los ojos de Dios. Por lo tanto, es necesario cada día de nuestra vida pedir, ¿cierto?, perdón en oración a nuestro Señor, y vivir con gozo y en obediencia también a nuestro Señor. También un revés, por ejemplo, en la salud, en el empleo, en las finanzas, en nuestras finanzas, ¿cierto?, en nuestras relaciones también personales, o cualquier otro aspecto importante de la vida, también nos puede llevar con facilidad al creyente a dudar a lo mejor del Señor, de su sabiduría, ¿cierto?, de su provisión, de su soberanía generosa, y puede que también podamos probablemente perder el gozo. Pero como dije, el cristiano jamás debería perder el gozo. Puede a lo mejor, como decía recién, tambalear, o según las circunstancias, a lo mejor incluso bajar, pero jamás perderlo, ¿cierto? Si esto ocurre, cuando hay estas cosas, ¿cierto?, que recién nombré, el gozo es uno de los primeros perjudicados y debemos estar allí firmes. Los creyentes resultan especialmente afectados, amado hermano, cuando este tipo de situaciones también que he comentado ocurren de improviso y los toman por sorpresa. Una enfermedad, por ejemplo. Por lo general reaccionamos a lo mejor con ira, o con duda, con enojo. ¿Por qué? ¿Cierto? Incluso con desconfianza, con temor, con autocompasión, sintiendo lástima por uno mismo, ingratitud incluso, o quejas.
¿ah? Y en esos casos, ¿cierto? Los acontecimientos que no son pecaminosos, en sí, ¿cierto? Dan respuestas que son pecaminosas. Entonces también debemos tener cuidado con estas cosas, porque estas cosas también nos roban el gozo. La palabra de Dios dice con claridad en Juan 16:33, ¿cierto? Que en esta vida tendremos muchas aflicciones. Muchas aflicciones, amado hermano. Los creyentes no son ajenos a los problemas, ¿cierto? A las angustias, a las dificultades comunes que enfrentan todas las personas. Con todo, Dios, amado hermano, puede usar hasta lo más difícil para nuestro bien, hasta lo más complicado para nuestro bien y para su gloria. No cabe duda que Pablo, ¿cierto? El apóstol Pablo experimentó penas, experimentó tristezas, experimentó aflicciones y decepciones. Y vivió con preocupaciones también por los creyentes, por las iglesias que él había formado, ¿cierto? Por los pecadores conflictivos. Él tuvo una vida que experimentó todo este tipo de cosas. Pablo, amado hermano, estaba encadenado también día y noche, amado hermano, a un soldado romano en esta prisión ahí en Roma, en este tipo de prisión como arresto domiciliario. Estaba día y noche encadenado a un soldado romano. Él no estaba solo allí, día y noche. No tenía privacidad, amado hermano, para comer, para dormir, para escribir, para orar, amado hermano, para predicar, ni siquiera para ir al baño a sus necesidades. Él constantemente, las 24 horas del día, estaba encadenado a un soldado romano, amado hermano. Con todo eso, amado hermano, esa misma falta de privacidad de Pablo, que se prolongó casi por 2 años, estuvo preso allí en Roma, hizo imposible, ¿cierto?, que los guardias romanos, el soldado que estaba encadenado junto a él, pudieran evitar escuchar el Evangelio. Todos ellos escucharon el Evangelio, ¿cierto?, el testimonio de la extraordinaria semejanza de Pablo con Cristo. Como sugieren los versículos siguientes, ahora vamos a entrar en el texto, parece que algunos de ellos también fueron salvos, algunos de estos soldados, ¿cierto? Pablo no perdía el tiempo, amado hermano. Pablo se regocijaba por el ministerio, ¿cierto?, por el cual el Señor le había llamado y por el fruto espiritual que este ministerio producía, ¿cierto?, que era salvar almas, aún a pesar de sus cadenas y sus prisiones. Y los versículos del 12 al 14 dicen así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Dice hasta el versículo 14. En el versículo 12, amado hermano, Pablo quería que sus amados hermanos comprendieran que él hablaba en serio. Él cuando dice, quiero que sepáis, o sea, tomen mayor atención a lo que voy a decir, ¿ah? O sea, lo que le diré a continuación es importante, empieza diciendo Pablo. Según explica Pablo, ¿cierto?, las cosas, dice, que le han sucedido, por terrible que parezcan desde la visión o desde la óptica humana, han redundado más bien, dice, para el progreso del Evangelio. O sea, todo esto que me ha pasado, las cadenas, la cárcel, ha redundado para el progreso del Evangelio, ¿cierto? Él no pasaba por alto, ni tomaba tampoco con ligereza sus prisiones en la cárcel, pero ocupaban un lugar secundario, amado hermano, frente a la posición gozosa y privilegiada, ¿cierto?, y anhelada como siervo de Jesucristo. Para él eso era lo primario. Cualquier cosa en la vida de Pablo importaba, amado hermano, solo en la medida en que tuviera que ver con el progreso del Evangelio. Toda la vida de Pablo, todo lo que él hizo, lo que pasó, siempre lo veía en beneficio para el progreso del Evangelio. Pablo, en el libro de Romanos, decía que no solo se consideraba a sí mismo en deuda con el Señor,
sino que también decía a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, ¿cierto? Que él estaba en deuda, porque él decía ahí, porque no me avergüenzo del evangelio, decía él, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces Pablo, ¿cierto? Su meta final era el progreso del evangelio. Tan firme era su compromiso que Pablo declaró en 1 Corintios 9:16, me es impuesta necesidad, decía él, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Ay de mí, los ayes, amado hermano, en algunas traducciones dicen maldición, o sea, maldito de mí si no predicara el evangelio, estaba diciendo Pablo. Su ministerio y su vida terrenal, amado hermano, eran inseparables. Su ministerio y su vida, ¿cierto? Eran inseparables. Su vida terrenal, amado hermano, no acabaría hasta que su ministerio concluyera. Y cuando su ministerio terminara, ¿cierto? Sería porque ya él dejaría de vivir aquí. Su vida terminaría. Y lejos de lamentarse, de resistirse o de quejarse por sus privaciones, Pablo las consideraba un elemento clave de su ministerio, amado hermano, y todo era o debía ser para el progreso del evangelio. Pablo, hermanos, como dije recién, no perdía el tiempo, amado hermano, y yo creo que a todos esos soldados romanos que estuvieron encadenados a él durante 2 años, yo creo que todos conocieron el evangelio y muchos entregaron su vida a Cristo. Lo primero, el versículo 13, ¿cierto? Pablo dice, se gozaba en sus prisiones, en que sus prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, dice, y a todos los demás. Al prisionero, amado hermano, no se le quitaba la cadena mientras estuviera bajo custodia. En todo momento él estaba encadenado al soldado, como le dije, incluso para ir a hacer sus necesidades, lo cual hacía imposible escapar o tener privacidad. Era imposible eso para Pablo. Aunque el apóstol, ¿cierto?, se le permitía vivir en habitaciones privadas, ¿cierto?, por ser un ciudadano romano, o una especie de arresto domiciliario tenía él, estuvo encadenado a varios soldados en un periodo, como dije recién, de 2 años. Y es probable que durante ese tiempo varios soldados diferentes fueran designados para vigilar a Pablo. Iban como rotando, ¿cierto? Convirtiéndose así cada uno en su público inmediato, por decir algo, o en su público cautivo, preso. En caso de no saberlo, ¿cierto? Aquellos soldados pronto descubrirían que este hombre extraordinario, el apóstol Pablo, ¿cierto?, no estaba preso por cometer un crimen, sino por predicar el evangelio. Su fidelidad a Cristo no tardó en hacerse patente, dice el versículo, en todo el pretorio y a todos los demás, lo que dice el versículo. Y es indudable que los fieles creyentes de la iglesia de Roma habían orado, ¿cierto?, por mucho tiempo para que el Señor abriera la puerta para testificar a la selecta e influyente guardia pretoriana. En su soberanía, en su soberana sabiduría, el Señor, ¿cierto?, respondió su oración. Al mantener atado a Pablo, a los miembros de la guardia pretoriana, ¿cierto?, durante 2 años. El Señor estaba contestando esa oración al Pablo estar preso allí. Y allí dice pretorio, ¿cierto? Algunos comentaristas consideran, ¿cierto?, esta parte, Filipenses 1:13, que es una alusión a los cuarteles de la guardia pretoriana. Y la guardia pretoriana, amado hermano, era un cuerpo militar que servía de escolta o de protección a los emperadores romanos. Bueno, el hermano César a lo mejor puede tener una mejor definición. Sin embargo, la frase siguiente dice, a todos los demás, señala que Pablo se refería a personas y no a un lugar. Cuando dice el pretorio. La fiel perseverancia de Pablo no solo añadía nuevos cristianos fuera de la iglesia, sino que también fortalecía y animaba, amado hermano, a todos los creyentes dentro de la iglesia. La valentía, la fidelidad del apóstol, amado hermano, durante su confinamiento o prisión,
alentó a la mayoría de sus hermanos, tanto en Roma como en otros lugares, dice, cobrando ánimo en el Señor con sus prisiones, ¿cierto? Y a atreverse mucho más a hablar la palabra sin temor. Los hermanos tomaron ánimo, ¿cierto? Al ver a Pablo preso y aún así él predicando el evangelio, ellos tomaron ánimo y predicaban la palabra mucho más y sin temor. Su influencia, la influencia de Pablo, amado hermano, era penetrante, amado hermano, y de grandes proporciones. De grandes proporciones. No eran solo algunos creyentes, dice el versículo, la mayoría de los hermanos. No eran uno que otro, la mayoría, amado hermano, de los hermanos, dice el versículo, quienes recibieron este aliento gracias a sus prisiones. Con el ejemplo de Pablo, sus hermanos, ¿cierto?, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Al ver cómo Dios los guardaba, ¿cierto?, y beneficiaba su ministerio, a pesar de la persecución, a pesar del cautiverio, a pesar de estar preso, su ánimo se renovó y su valentía y celo se intensificaron, crecieron. La fortaleza de Pablo se volvió la de ellos, la de la iglesia. Y a medida que su ejemplo tocaba los corazones de las personas, los hermanos seguían cobrando aún mucho más ánimo. Por medio del Espíritu Santo, la repercusión de esa sola vida fiel, ¿cierto?, de Pablo revolucionó y vivificó a la iglesia entera. Y aún hasta los días de hoy, amado hermano, los hermanos en la fe del apóstol descubrieron que el ánimo es contagioso, fue contagioso. Las circunstancias de Pablo excedían la capacidad de comprensión de la mayoría de las personas. Aún así, Pablo era un ejemplo de gozo. La carta entera, ¿cierto?, habla del gozo. Y Pablo era un ejemplo de gozo, de contentamiento, un ejemplo de paz, ¿cierto?, para los hermanos. Y es evidente que dichas cualidades internas no se basaban en su comodidad física o en sus posesiones, en su libertad o en su gratificación personal, en su reputación, en su prestigio. Se basaban por completo en la confianza que Pablo tenía en el Señor soberano y lleno de gracia, y en su gozo por el progreso del Evangelio. Y los últimos versículos dicen, versículos del 15 al 18, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, decía Pablo. Una de las experiencias, amado hermano, más desalentadoras a lo mejor para un siervo de Cristo, para un siervo de Dios, es la de ser acusado falsamente, como fue acusado Pablo, por sus hermanos en la fe, y en especial, ¿cierto?, por sus consiervos de la iglesia. Puede esperarse a lo mejor recibir una calumnia, un siervo de Dios, de un incrédulo, de una persona que no cree en Dios, que no tiene respeto por las cosas sagradas, ¿cierto? Pero no de un creyente. Esa era la situación de Pablo en Roma, donde algunos líderes de la iglesia, para oponerse a él, predicaban, dice, a Cristo por envidia o contienda. Los detractores de Pablo, que predicaban a Cristo por envidia y contienda, ¿cierto?, no eran herejes, como los judaizantes, sino que eran hombres ortodoxos, ¿cierto?, en su teología. Predicaban una teología legítima, una enseñanza buena, ¿cierto? O sea, personas que seguían fielmente la doctrina y la enseñanza. Predicaban y enseñaban un evangelio verdadero estos hombres. No pregonaban un evangelio diferente, ¿cierto?, como hacían algunos en Corinto o en Galacia. Tampoco eran falsos apóstoles o falsos maestros, obreros fraudulentos que se disfrazaban como apóstoles de Cristo, no. Ni mutiladores del cuerpo, como dice también aquí en la carta.
sé, dice Pablo, que predican a Cristo por envidia y contienda, decía Pablo, ¿cierto? Pero el problema no radicaba en la teología que ellos predicaban, porque lo que predicaban, como dije, era sano, sino que sus motivos, los motivos por los cuales predicaban, era lo que estaba mal, lo hacían por envidia y contienda. Y en la iglesia ha existido siempre aquellos, amados hermanos, cuyo servicio se motiva en gran manera, en gran parte por el deseo muchas veces de superar a otros. Y eso es es envidia, amado hermano. Es aquí que se ofendan muchos, a lo mejor, maestros, qué sé yo, que son, a lo mejor algunos son mucho más apreciados que otros, o están dando mucho más fruto en su ministerio que otros, y esto resulta inevitable para algunas personas que sientan, ¿cierto? O que generen contienda y envidia, amado hermano, y causan así, en cierto modo, un gran daño al cuerpo de Cristo. En algunas iglesias se puede ver esto. Aquí, ¿cierto?, nos exponen los rumores o los motivos acerca de por qué buscaban afligir o destruir la reputación de Pablo. Pero dado que las acusaciones eran falsas, ¿cierto?, los detalles en cierto modo carecían de importancia, por eso que Pablo no los tomó en su carta. El objetivo del apóstol no era defenderse, sino presentar una especie de informe exacto para la iglesia en Filipo. Pablo prosigue afirmando con evidente satisfacción que otros predicaban el evangelio de buena voluntad. Al igual que la envidia, ¿cierto?, y la contienda, la buena voluntad se relaciona con el motivo. Y en este caso el motivo era el motivo correcto, que es, ¿cierto?, desear lo mejor para los demás. Como iglesia, como hermanos, siempre debemos desear lo mejor para los demás, incluso negándonos a nosotros mismos en algunas cosas. Estos creyentes en Roma no solo rehusaban criticar a Pablo porque lo hacían de buena voluntad, sino que también lo apoyaban con entusiasmo y apreciaban su obra. Sus motivos eran puros y desprovistos de todo egoísmo, amado hermano. Comprendían y agradecían la fidelidad del apóstol en proclamar el evangelio y su ministerio lleno de amor hacia ellos. A diferencia de los detractores, estos últimos, que obran de buena voluntad, ¿cierto?, predicaban a Cristo, dice, por amor. Pablo había sido puesto por Dios para la defensa del evangelio, amado hermano. En el momento de su conversión, ¿cierto?, Jesús le comunicó al apóstol que había sido escogido para llevar su nombre en presencia de gentiles, de reyes, ¿cierto?, y de los hijos de Israel. Pablo había sido puesto para la defensa del evangelio. Y en el versículo 16 Pablo menciona otra vez a sus detractores, ¿cierto?, aquellos creyentes que proclamaban a Cristo por contención, también dice, y no sinceramente, como ya se indicó. Es evidente, amado hermano, que los detractores contenciosos de Pablo no predicaban sinceramente, no lo hacían con un corazón sincero. No solo buscaban lo suyo, ¿cierto?, sino aún peor, buscaban perjudicar a Pablo, pensando, dice Pablo, añadir aflicción a mis prisiones. Entonces ahí Pablo pregunta, ¿qué pues?, dice Pablo, y él mismo se responde, que no obstante, ¿cierto?, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. A Pablo no le importaba que las otras personas estén predicando por contención, por envidia, no le importaba mientras el nombre de Cristo sea anunciado, y él se gozaba en eso. A él no le importaba que predicaren por envidia a él, o para hacerle más daño o más aflicción a sus prisiones. Eso incluso esto lo llenaba de gozo, porque la palabra de Dios, ¿cierto?, Cristo era anunciado. Y esa era la realidad que llenaba de gozo al apóstol Pablo. ¿Sabe, mi hermano? Dios puede usar hasta un predicador, un maestro envidioso, celoso, amado hermano, y egoísta, si el mensaje que comunica, amado hermano, se conforma a las escrituras o es bíblico. Dios honra siempre su palabra, siempre la honra, y su palabra siempre produce fruto. Isaías 55:11 dice, mi palabra no sale de mi boca, la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. Y para terminar,
hay un texto en 2 de Corintios capítulo 6 que muestra la perspectiva del apóstol Pablo de su propia vida y de su ministerio, ¿cierto? Donde describe, ¿cierto?, la perspectiva del apóstol Pablo de su vida y su ministerio. Dice 2 de Corintios capítulo 6, versículo del 1 al 10, lo voy a leer, dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayuno, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama o por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no he tenido nada, mas poseyéndolo todo. Esto describe, amado hermano, la propia vida y el ministerio del apóstol Pablo. El ejemplo de humildad, amado hermano, un ejemplo de abnegación de Pablo, demuestra cuánto peores sean las circunstancias, mayor puede ser el gozo que hay en nuestra vida. Cuando lo que parece más cierto en la vida empieza a desintegrarse y el sufrimiento y el dolor aumentan, los creyentes, amado hermano, deben buscar una comunión más profunda con el Señor, tener mayor comunión con Él. Entonces experimentaremos, amado hermano, plenamente el gozo inalterable que el apóstol tan bien conocía. El gozo es mucho mayor y satisfactorio, amado hermano, que cualquier felicidad parcial, ¿cierto?, o circunstancial. Y este gozo puro y simple no viene por las circunstancias, sino a pesar y en medio de las circunstancias. Yo puedo estar en medio de una terrible enfermedad, en medio de la muerte de un ser querido, amado hermano, y ese gozo no debería venir de la circunstancia, viene de lo alto, de nuestro Señor, ¿cierto?, que es la fuente de todo gozo. ¿Nos entristeceremos? Sí. Yo me entristezco cuando viene aflicción a mi vida. Lloro, amado hermano, y sufro, porque somos personas débiles, ¿cierto? Pero el gozo, ¿cierto?, y la confianza en nuestro Señor jamás se debe eliminar. Debemos estar siempre gozosos, dice la misma carta, ¿cierto?, en el capítulo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, dice Pablo, regocijaos. Amén. Amén. Aquí termina la escuela dominical, hermanos.